Hola, ¿cómo estáis? Para la charla de hoy es un privilegio contar con la presencia del doctor Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada y facultativo especialista en el clínico. Además, es director de un grupo multidisciplinar que estudia medio ambiente y salud, con especial atención, que es el tema del que hablaremos hoy básicamente, a los disruptores endocrinos y el cáncer. El doctor Olea es una de las mayores autoridades mundiales en la materia y ha ocupado puestos de gran responsabilidad en instituciones internacionales, como por ejemplo el Instituto Jules Bordet de Cáncer de Mama en Bruselas o la Universidad de Tufts del New England Medical Center de Boston, donde trabajaba en el ámbito del cáncer de próstata. Así es. También es autor de este maravilloso libro, Libérate de los tóxicos, en el que a lo largo de más de 400 páginas nos ofrece una información científica y rigurosa, pero amena al mismo tiempo. No es un libro enfocado a especialistas en el tema, sino a cualquier ciudadano que esté interesado en saber lo que come, lo que viste y lo que respira, ¿no? Así es. Además, en el libro hay muchas pautas, muchos consejos, con lo cual no te da solo el problema, sino que te ofrece también soluciones que nos pueden ser muy útiles. Yo os tengo que decir que en mi caso, aunque todos sabemos que estamos expuestos a los disruptores endocrinos, para mí el tenerlo todo en un solo texto me ha regalado un baño de realidad, ¿no? Sí. De hecho, me ha generado mucha preocupación, mucha más de la que ya podía tener antes. Así es, así es. Y bueno, ya antes de entrar en la entrevista, porque bueno, hemos venido aquí a escuchar al doctor Olea y no a mí, pero me gustaría darle públicamente las gracias por su amabilidad, por su cercanía, porque de hecho nos acabamos de conocer hace poquito, sí. Hace un ratito, cuando le contacté por primera vez hace algunos meses y le propuse la entrevista para hoy, me dijo enseguida que sí, cosa que no me esperaba ya de entrada. Y si a todo esto añadimos que acaba de llegar a Barcelona hace poco más de media hora, ahora son las 10 y algo de la noche, porque mañana participa en un congreso y encima ha venido desde la estación aquí al centro para que tengamos la charla, bueno, pues creo que sobra cualquier comentario. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, doctor Olea. Esta pregunta te la habrán hecho millones de veces, pero como las personas que nos están escuchando, todos hemos oído hablar de los disruptores endocrinos, pero muchas veces no sabemos qué son los disruptores. Sí. Muy rápido, mira, son sustancias químicas, son contaminantes químicos que interfieren en el mensaje de las hormonas. Dando una conferencia hace poco tiempo, un joven me dijo, que hackean las hormonas. Digo, hombre, voy a utilizar la palabra porque es hackear el mensaje. En los organismos multicelulares, como el ser humano, los órganos se comunican o por el sistema nervioso o por esos mensajeros químicos que van a la sangre. El ovario se comunica con la mama, pues con el estradiol. Pues esa molécula, el estradiol, que es la hormona, que es muy específica y que tiene unas funciones y es un mensajero perfecto, puede ser suplantado y puede ser interferido. Y ese sistema de interferencia en el mensaje hormonal se dijo en inglés en el año 96 endocrine disruption y nosotros dijimos disruptores endocrinos. Claro, como siempre ocurre, ¿no? Más claro. Ya existe en castellano y probablemente en catalán el adjetivo disruptivo, pero bueno, al fin y al cabo es interrupción o alteración del mensaje hormonal. Y claro, lo grave de esto es que bueno, leyendo el libro te das cuenta de que esto está presente en todo, en los alimentos, en el agua, en las bebidas, en cosméticos, en productos de jardinería, no sé. Así es. Hay un denominador común que cada vez lo hemos descubierto con más sensibilidad, que la mayor parte de ellos son derivados del petróleo, ¿de acuerdo? Es decir, que forman parte del boom de la química fina y de la aparición a partir de los años 50 y 60, no solamente el petróleo como el dominante en los combustibles, sino también el dominante para la síntesis de compuestos químicos que nunca antes se habían hecho. Entonces, ocupan todos los grupos y todas las actividades, como bien has dicho, son los pesticidas, pero que son también los componentes de los plásticos y que se parecen mucho a los textiles, pero también son los cosméticos o también son objetos de consumo. Y son no demasiadas moléculas, a lo mejor
500, 1000, pero con múltiples aplicaciones. Al final el organismo recibe esa exposición por múltiples fuentes, por vía respiratoria, por vía inhalatoria, por vía dérmica, como la cosmética, o por vía digestiva, y lo que nosotros hemos puesto más el énfasis es en la demostración de que ya está dentro del organismo. ¿Sabes? En muchas ocasiones cuando vamos a presentar esto nos decían hace 30 años, bueno, es que los niveles son muy bajos y probablemente la exposición no ocurre y los sistemas de excreción del organismo son muy buenos. Cuando empezamos a medir en sangre, en placenta, en orina y en leche materna, dijimos, mira, y le enseñábamos estos datos y decíamos, no, es que la exposición ya ha ocurrido, ahora dime que no va a ocurrir un efecto negativo. Y entonces el tema se fue acentuando y, como muy bien has dicho al principio, pues se fue preocupando cada vez más la gente porque la exposición ya sí había ocurrido o está ocurriendo. Claro, es que además es esto, que no es que yo utilice un producto aislado que contiene una determinada molécula tóxica, ¿no? Sino que es lo que tú comentas también en el libro, ¿no? El efecto cóctel. De acuerdo, ahí está. Claro, si yo me pongo 20 cosas al día o en la piel o para limpiar o... Así, para los reguladores, para la toxicología reguladora, el pensar que los niveles son bajos era un cierto respiro. Pero cuando en los estudios de mecanismos te das cuenta que varios compuestos similares o familiares, viniendo por fuentes diferentes, convergen en el individuo y tienen un efecto combinado, el efecto cóctel, entonces dicen, no, como la forma en que estábamos regulando no es la más adecuada, porque acuérdate, en Europa, que es la regulación más adelantada de todo el mundo occidental, junto con Australia, Canadá y Estados Unidos y Japón, pues se regulan los compuestos de forma individual, es decir, si tú tienes un nuevo descubrimiento y quieres poner un compuesto nuevo en el mercado, estás obligado a hacer una serie de test psicológicos muy exhaustivos, en animales, in vitro, todo, para ese compuesto. Y nosotros le decimos, pero tipo, si es que ya has puesto otros 7 iguales del año anterior, o la competencia ha puesto otros 15, dime cuál es el efecto en esos test de toxicidad combinado de todos ellos. No hay manera. Eso no se ha admitido todavía como una clave de la regulación. Y al final, como tú bien decías, el organismo humano se convierte en el gran receptor de todo y con la sospecha de que el cóctel es la causa fundamental del efecto negativo sobre salud. Sí, y además, otra cosa bueno, es que me han sorprendido tantas cosas que no acabaría, ¿no?, de decirlas, pero es que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas no son los que hacen el análisis. O sea, yo soy la empresa, yo hago mi análisis, que soy la parte interesada que quiere vender el producto, y la Agencia Europea confía en esto. Sí, bueno, en Europa, como dicen ellos, no tiene facilities. Europa no tiene laboratorios privados, oficiales. Tienen las agencias estatales, pero no hay grandes laboratorios para hacer. Y como has dicho muy bien, son las grandes compañías los que hacen los test de obligado cumplimiento. Yo te voy a decir una cosa, no desconfiamos en la veracidad de esos test. Lo que quisiéramos, y eso sí lo hemos reclamado durante más de 26 años, es la incorporación de nuevos test y test más específicos. No hemos puesto nunca en duda de que alguien presente los resultados ciertos y que no engañe, no se engaña. Probablemente son grandes compañías que tienen. Lo que sí queremos es que hay test de mayor calidad o más específicos para el efecto hormonal que no se están usando. Y le decimos, no, es que aparte de lo de obligado cumplimiento, me gustaría que me dieras información sobre el comportamiento mamario, sobre el embrión y el feto, sobre el efecto transgeneracional, sobre el efecto combinado. Es decir, mucho más estricto. Pero es cierto, Europa no tiene esas instalaciones y confía o tiene que confiar en lo que los proponentes. Estados Unidos sí tiene. A partir de los años 60, a raíz del famoso caso de la primavera silenciosa y la historia de Rachel Carson, se constituyó la Agencia Norteamericana Ambiental, la EPA, famosa EPA, y ahí EPA tiene sus propios laboratorios, sus propias facilidades para hacer esa analítica. Bueno, a ver si llega aquí, ¿no? Con el tema del cáncer de mama, hay algunas cosas que hemos estado ya comentando antes, ¿no?, mientras nos conocíamos un poquito,
Y lo que me ha impactado también es el tema de la vitamina D, que tú citas unos estudios que se hicieron, ¿no? Y que la vitamina D, que siempre nos dicen hay que tomar más el sol o tomar suplementos y tal, pero se ve influenciada por los disruptores endocrinos. Mira, dos cosas. Cáncer de mama es un verdadero problema social y médico. Como yo le digo a los alumnos, este año 2021 se han diagnosticado en España 33.000 casos nuevos. ¿De acuerdo? 33.000 casos de cáncer de mama son muchos casos. Muchos. Y el incremento anual en el país es del 2,5% anual. Y hay alguien que dice, bueno, es que la población es más mayor y hay más riesgo porque las mujeres son más mayores. Y le dicen, no, hijo, el cáncer de mama premenopáusico, antes de los 50 años, aumenta el 6%. Sí, es fundamentalmente en cáncer en mujeres más jóvenes. Luego es un problema social importantísimo. Las sociedades de oncología médica defienden que estamos en unos niveles de curación muy buenos, que se alcanza el 86 y el 87% a 5 y 10 años, es decir, que se ha mejorado muchísimo, pero nosotros decimos la mejor prevención es la primaria, la mejor es no tener cáncer. Entonces la investigación en causas de cáncer son pocas. Hay mucha más investigación en tratamiento, en disminuir la mortalidad, que en saber cuáles son las causas de la enfermedad. Y de las varias hipótesis que se manejan en cáncer de mama, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Los estudios epidemiológicos hablan de que tener la primera regla muy temprana y la última muy tardía, es decir, un periodo de actividad estrogénica amplio en tu vida, es un factor de riesgo. En muchas de las series, el embarazo temprano, antes de los 20 o 19 años, y 5 hijos y más de 36 meses acumulados de lactancia son factores de protección. Bueno, pero son hábitos que muchos de ellos se han perdido porque claro, la vida moderna no es compatible con tu abuela, con ¿no? Tener 5 hijos, claro. Sí, en el campo, 17 hijos, pariendo desde los 19 años. Bueno, y entonces no se puede achacar al cambio de hábito el riesgo ni la responsabilidad. Y entre los factores que se encuentran como riesgo en cáncer de mama, nosotros hemos presentado durante mucho tiempo que estos disruptores endocrinos con actividad hormonal estrogénica podrían contribuir. Bueno, y se habían hecho muchos estudios, siempre con resultados negativos, pero se estudiaban compuestos individuales. Y entonces aparecemos nosotros diciendo que vamos a estudiar el efecto cóctel, la actividad estrogénica de toda la porquería bioacumulada en el tejido mamario de las pacientes con cáncer de mama y los controles sin cáncer. Y bingo, encontramos que ningún solo compuesto de forma individual está asociado con el riesgo, pero el efecto combinado de todos ellos, el cóctel, está asociado con el mayor riesgo. Y lo mejor de todo, fíjate qué cosa más interesante, las mujeres que tienen menor riesgo de cáncer de mama, porque han parido pronto, han tenido muchos hijos y han acumulado meses de lactancia, tienen ese cóctel disminuido a lo anecdótico. Y entonces planteamos en un momento, hace ya 20 años, que esa disminución del riesgo con los hábitos de familia antiguos podría ser también la limpieza de la madre. Y a partir de ahí abrimos una caja de Pandora muy desagradable que es ¿cómo se limpia la madre? Transfiriéndolo a los hijos. Qué fuerte. Bueno, y entonces decimos, sí, Dios, ¿dónde nos hemos metido? Leí me quedé. Porque y cuando decimos que el primogénito se lleva el 60% de lo bioacumulado por la madre, yo siempre digo, yo soy el quinto. Menos mal. El quinto. Los primogénitos de la sala. Sí, nadie quiere ser el primogénito. Sí, bueno, son cuestiones pues difíciles de trasladar a recomendaciones, ¿no? Porque no podemos dar una recomendación sobre embarazos más tempranos, pero sí que teníamos que dar recomendaciones en la disminución de la exposición, porque está claro que menor exposición, menor riesgo. Y ahí es donde quería decir por lo de la vitamina D. Resulta que la mayor parte de estos disruptores endocrinos actúan como mensajeros químicos, son moléculas muy sencillas que están en sangre, pero solamente actúan sobre aquel órgano que tiene el receptor.
¿de acuerdo? Todas las células. El estrógeno pasa por la puerta de todas ellas, pero solamente entra como una llave en aquellas que tienen la cerradura. Yo se lo explico a la gente así. Si no hay cerradura, no hay entrada. Y si la llave no es la correspondiente, no. Es decir, el estrógeno es como la llave que entra si encuentra la cerradura apropiada. Y entonces hemos encontrado que después de muchos años hay 40 cerraduras diferentes y hay unas 30 hormonas. Es decir, que todavía nos queda incluso encontrar algunas llaves para algunas de las cerraduras. Pero la gran sorpresa fue que hay gente haciendo llaves de imitación. ¿De acuerdo? Llaves de imitación. Y de pronto aparece una llave muy parecida, como esas que te hacen de colorines en la copia, y que entra perfectamente en la cerradura. Y esas llaves de imitación es lo que nosotros entendemos como esos disruptores endocrinos. Y la famosa vitamina D, que había sido durante muchos años la vitamina, tiene también su receptor nuclear. Luego encaja muy bien en la filosofía de una hormona que se sintetiza a partir del colesterol, que necesita su paso por la piel y la radiación ultravioleta, su segunda paso por el hígado, el tercero por el riñón, para ser la llave perfecta. Yo me lo imagino como cuando va a Mr. Mini y entonces está haciendo la llave y ya después de las 3 veces dice, mira la llave perfecta, y abre la cerradura. En cualquiera de esos puntos puede haber alguien que interfiere en el mensaje. Y entonces te das cuenta lo lábil, lo terriblemente frágil que es el modelo. Y dices, pero ¿cómo va a ser así? Si llevamos 10 millones de años, 5 millones de años, 3 millones de años en evolución. Pues todo ha sido muy constante, hasta que a partir del siglo XIX y el siglo XX aparece la gran revolución industrial y la aparición de compuestos químicos de síntesis. La Agencia Química Europea, la ECHA, tiene reconocidos 143.000 compuestos, sintetizados desde mediados del siglo XX hasta ahora. Nuevos, Pepa, distintos, buscando aplicaciones. Y claro, todo lo que nosotros estamos viendo pues es una adaptación a ese nuevo mundo químico y con unas consecuencias que en algunos casos, como tú has dicho muy bien, pues son muy serias porque son enfermedades prevalentes. Estamos hablando de hipotiroidismo, de diabetes, de obesidad, de hipovitaminosis, de infertilidad, de infecundidad, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de vagina, de cáncer de ovario, de endometriosis, de cáncer de testículo. Dicen, Dios, es que son las enfermedades que definen la época moderna, ¿no? Exacto, porque ahora ser infértil parece que es lo normal, ¿no? Antes te comentaba que cerca de mi casa había visto hoy una clínica de infertilidad masculina. Así es. Que no había visto ninguna, no sé si las había, ¿no? Pero ella específica para esto. No. Había estudios de... la infertilidad masculina empezó por la observación indirecta de los centros de donación de semen, donde va gente joven a donar semen porque así sirven para los bancos de semen y se hace una analítica para decir que bien, que estupendo, y como veían progresivamente que de los que venían sin fertilidad probada, sin gente joven, sin familia, cada vez eran menos los que tenían un número apreciable en el contagio espermático, y empezaron a dar eso y la comunidad médica no se lo creía, porque pensaban que había cierto sesgo en eso, porque como ibas ya estabas sesgado. Hicimos el primer estudio nosotros en el año 99, desgraciadamente lo teníamos que haber hecho junto con Europa, con los reclutas que van al servicio militar, y ese año acabó el servicio militar y dijimos, Dios mío, no puede pasar esto. Pero bueno, conseguimos hacerlo, lo había hecho Dinamarca, lo había hecho Alemania, lo había hecho Francia, y habían visto que secularmente había una caída importante de la cantidad y calidad seminal. Nosotros pusimos los datos con los mismos criterios objetivos en el año 99 y vimos que estábamos en una situación media alta, estaba bien la cosa. Se repitió otra vez en el 2000, en el 2010, en el 2020 y hay una tendencia generalizada en todo el mundo occidental, sin ninguna sensación de que se esté llegando
a un aplanamiento, es decir, que la caída en cantidad y calidad seminal va para abajo y se convierte claramente en un problema social y económico para la sociedad y para las poblaciones. Se puede solucionar, como decías tú antes, pues técnicamente pues con las 1000 cosas que están haciendo en las clínicas de fertilización, fertilizaciones in vitro con implantación de ovarios fecundados, búsqueda de los espermatocitos selectivos, vale, pero es que se está perdiendo la forma natural y la calidad seminal ya no es una duda, ya está aceptado hasta por los más recalcitrantes de que hay una pérdida de la calidad del semen en todo el mundo occidental. Claro, es que con esto que explicas, es que lo que yo veo es que no se va a la raíz del problema, sino se va a ponerle parches. Claro. La técnica siempre, como tú has dicho antes, la innovación está muy bien vista, la innovación técnica, y dice, bueno, es que no nos interesa tanto cómo ocurren las cosas, ni cómo lo va a solucionar, es la causa de qué es lo que está pasando, ¿no? A ver si es el teléfono móvil metido en el bolsillo, son los pantalones vaqueros ajustados, o es, como nosotros proponemos, que es muy duro, las exposiciones químicas hormonales que ocurren en el vientre de la madre del individuo afecto. Es decir, imagínate la situación, cuando empezamos con la hipótesis heredada de los daneses, de Niels Kakebeck, el síndrome de digenesia testicular, nos explicaba que el riesgo de tener un niño con cristorquidia, es decir, el no descenso testicular, que se puede solucionar fácilmente, el riesgo de una mala calidad seminal o el riesgo de cáncer de testículo, tienen un origen común en la exposición a compuestos hormonalmente activos durante los días inmediatos a la fecundación. Esos días inmediatos de la fecundación la madre no sabe ni siquiera que está embarazada. Y eso es lo que apunta a la hipótesis, como nosotros decimos, patogénica. Si eso es así, es una hipótesis, eso es así, el fracaso en la fecundidad de un varón se ha definido en los primeros meses de su embarazo. Y la demostración de que ha ido algo mal ocurre con 35 años, cuando tiene que recurrir a la clínica, claro, que no tú es una decías. cosa inmediata. Claro, y la asociación de causalidad entre la causa y el efecto se separa tanto en el tiempo que puedes especular con todo lo que quieras. Claro, puede ser cualquier cosa, el móvil o los pantalones. O los pantalones, o Dios sabe qué. Pero nosotros tenemos esa hipótesis y entonces tenemos que defender lo que se llama, tú lo has comentado, el principio de precaución, ¿no? Actuar con cautela ante situaciones que posiblemente tengan esa consecuencia, ¿no? Claro. Aunque no estén demostradas en su totalidad. No, pero como mínimo atenderlas y mirar Claro. si realmente tienen una base. Sobre todo por una cosa, ¿no? porque si tú te pones restrictivo y exigente, no pasa nada, simplemente alguien va a dejar de ganar un dinerillo. Y si estás equivocado, lástima, no se ha hecho tan rico como él pensaba con el nuevo producto. Pero si estabas acertado, has suprimido una cantidad de dolor y de miseria y de pena, dices, bueno... Es que es eso, porque si te pones enfermo no se trata del tratamiento que te van a dar, sino si te lo puedes ahorrar, en el sentido de salud. En los dos sentidos, en salud y en economía, ¿no? Y en sanidad, claro, porque el gasto sanitario es una pasada. Claro, y además hablamos muy libremente con qué bien. Yo cuando estoy con mis compañeros oncólogos, qué bien cáncer de mama. Yo les digo, pero ¿tú sabes lo que es tener 45 años y que te den un diagnóstico de cáncer de mama? ¿Cómo se te caen todos los palos del sombrajo, como dicen? ¿Cómo empiezas a pensar, a ver cómo te vas a tener que, como lo estamos viendo, ¿no? Figuras públicas que se retiran? Dice, bueno, me tenéis que dejar tranquilo, que son 18 meses y voy a ver el tratamiento. El daño, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, el coste, todo, si eso se puede evitar, perfecto. No sé, debe haber algo que compensa mucho con creces todo esto, no vamos a entrar porque tampoco no lo sé, pero en el libro comentas un caso que a mí me dio de verdad ganas de llorar, el de Susana, una maestra de 39 años que la habían operado, bueno, había cirugía por un cáncer de mama. Había funcionado como en el mejor país del mundo, ¿no? A tope, ¿no? Y entonces cuando... Todos los pasos en tiempo, sin retraso diagnóstico, sin nada.
en la quimioterapia, la preoperatoria, la radioterapia, la cirugía, todo, y las pruebas complementarias. Y entonces llama a mi puerta y me dice, doctor Olea, ¿puedo hablar con usted? Digo, sí, sí. Dime, usted vengo del piso de arriba, oncología hasta arriba, ¿no? Que está hoy, esto me cuenta todo. Bueno, yo me acuerdo perfectamente, sentada en el filo de la silla, cogida fuerte, tenía unos silloncitos de esos bonitos, cogida al silloncito y diciendo, digo, ¿y qué? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, me han hecho todo, pero hoy ya me han dado al alta, me han dicho que no tengo que venir hasta dentro de año y medio a hacerme algunas pruebas. Y dice, y el oncólogo, que rara vez le veo la cara porque tiene el televisor en medio, ¿no? Se ha asomado y me ha dicho, Susana, cuídate. Y le vengo a preguntar cómo se cuida uno. ¿Tú sabes lo que es que hayas acabado con todas las indicaciones y el tratamiento y que al final no te hayan explicado por qué ocurrió aquello? En principio hubo un interés, seguro, en la historia de Susana para ver si era de causa genética. Porque eso sí, a ver si hay antecedentes familiares, si hay una madre, una tía, una prima con cáncer de mama o cáncer de ovario. Se han hecho algunas pruebas genéticas, pero no hay un caso familiar. Fuera de eso, no hay más preguntas. No se sabe, no le han dicho qué es lo que ha pasado. Entonces te vas a tu casa y te quedas con, yo digo, una mama y 3/4 y 40 años. Y 40 años. Y dices, ¿qué puede ocurrir en los otros 40 años lógicos que me quedan de vida? ¿Qué tengo que hacer para que no vuelva a repetirse otra vez la enfermedad en la manera que apareció la primera vez? Pues se hace muy poco. Ahora hay grupos, tú los conoces, que se han interesado por educar en dieta. Salió de un grupo italiano hace muchos años, de Franco Berrino, en el propio Instituto de Tumori de Milán. Abrió una cocina como esta para enseñar a cocinar. Era un encanto ese de médico. Para enseñar a cocinar a los supervivientes, como él decía hace años, o Franco Berrino, o el ejercicio físico. Y decir, hábitos que corresponden a menor riesgo. Estaría claro que si ya le has visto las orejas al lobo, eres la persona más convencida de que tienes que hacer algún cambio en tu vida, alimentario, ejercicio físico, para situarte entre el grupo de los de menos factor de riesgo. Claro. Y eso está funcionando en algunos hospitales y hay en enfermería buenos movimientos en Santander, aquí en el País Vasco. Bueno, hay en muchos sitios, pero tendría que ser mucho más razonable que para los supervivientes de cáncer se le dieran recomendaciones de fenotipos de menor riesgo, ¿no? En el cuidado de la dieta y del ejercicio físico y todo. No medicaciones, no estamos hablando de pastillas milagrosas, sino los hábitos más saludables, ¿no? Claro. Y por extensión a toda la población, ¿no? Exacto, para prevenir, ¿no? Para prevenir. Porque con este tema a veces te sientes como que toda la responsabilidad es de la ciudadanía. O sea, si te pones enfermo es tu responsabilidad. Pero a ver, tú vas al supermercado el día que vas con más tiempo y te entretienes a mirar etiquetas y tal, pero la mayoría de la población no sabe leer esas etiquetas, sí, ni tiene por qué saberlo. Estás además tocando un tema muy sensible y muy serio. Ha entrado clarísimamente, por ejemplo, ahora mismo con eso, en el tema del reciclado, ¿no? Es decir, llega COVID, invaden la línea de alimentación de plástico con un súper empaquetado que nadie ha pedido, que ni siquiera era recomendable. No es necesario que los tomates esféricos e idénticos vayan en una barqueta de poliuretano con un film de polietileno, en un carrito de policarbonato y en una bolsa de polipropileno. Todo eso es inútil, no sirve para nada, pero lo han presentado como una medida higiénica. Y entonces llegas a tu casa, llenas el frigorífico y tienes tanto plástico al lado del frigorífico como comida metido. Y entonces, como eres una persona formal, honesta y consciente, los clasifican, los cartoncitos, los papelitos, los metales, no sé cuánto. Estás media hora ahí. Sí, y te va, incluso algunos no sabes, dicen, ¿y esto será cartón o será plástico? ¿No? Y te va a los contenedores.
y dicen que en España las cosas no van bien porque el reciclado no se alcanzan los niveles que se tenían que alcanzar, y empiezan desde todos los medios a acusarte de que es que no estás respondiendo bien al reciclado. Y le dices tú: ¿pero quién te ha mandado poner todo ese plástico en mi vida? Yo no te lo he pedido. Si yo no te lo he pedido, si te estoy diciendo que no me importa nada ir con una botella de vino de litro y que me dé otra llena, de dejarte la vieja y traérteme la nueva, si lo hemos hecho toda la vida de Dios y no ha pasado nada. Si hemos estado, durante años hemos ido con nuestras canastas de cerveza y nos daban otra idéntica pero llena de cerveza. Es decir, ninguna de las cosas que tú me estás imponiendo yo te las he pedido. Y entonces, volviendo al tema que tú decías, la tendencia es acusar y responsabilizar al consumidor. Yo ni siquiera digo el consumidor, digo siempre al ciudadano, de que no lo hace bien. Olvídate ya de tus plásticos y de tu negocio y respétame. Déjame que compre en los materiales, que vaya con mi bolsa que uso 1000 veces hasta que se decolora y que traiga la comida ahí. Tú has visto cuando empezó el abuso del plástico, se suprimió todo el granel con el COVID, ¿de acuerdo? Sí, fue demencial. Demencial, y después la responsabilidad es que tú no reciclas bien. Tú eres el que estás aprovechándote para colocar en el mercado algo que te favorece a ti solamente. Y con un mal reciclado, bueno, es un tema que se ha puesto de manifiesto y todo el mundo lo ha entendido como un enorme abuso, ¿no? Sí. Y además se ha convertido, te lo voy a decir, en un tema muy antipático. Y se han dado cuenta. Y las grandes compañías de reciclado y Ecoembes y todas las españolas estas que están encargadas quieren lavar imagen porque son muy, yo decía, antipáticos. Y no hay cosa como hacer una cosa repelente para que les diga basta. ¿De acuerdo? Quieren ahora ser más friendly, más amigables, pero han abusado tanto que eso se ha perdido. Es decir, situaciones tan terribles como el polipropileno. Yo le tengo la manía, sabes que los plásticos que tiramos en el contenedor amarillo los podemos identificar porque en la base tienen un triángulo con un número. El 1, el polietileno tereftalato, el 2 y el 4, el polietileno de alta y de baja densidad, el 3, el PVC, el 4, el polipropileno, el 5, el poliestireno y el 7, otros. ¿De acuerdo? Es decir, que ya sabemos todos de polímeros del petróleo. A ver, Pepa, polímeros del petróleo. Nos han hecho aprender los nombres de todos los plásticos. Sí. Y en las escuelas se los dicen a los niños para que distingan el policarbonato. Y entonces estás con todo eso y hay algunos de ellos que llevamos años tirando el contenedor amarillo, pero los sistemas de reciclado no son eficientes. Y dice, entonces ¿para qué los pones en el mercado? Si después los vas a recoger y no sabes hacer con ellos. Yo en mi gran guerra, te lo he contado muchas veces, el Tetrabric, al contenedor amarillo. Es cartón. Pero un cartón... Pero es un cartón raro, porque dentro lleva una cosa, ¿no? Y entonces, el cartón, España tiene posibilidades de separar el cartón y en unas factorías grandes que tiene en Zaragoza y hacer material reciclado con ese cartón. Y les digo yo inocentemente, ¿para hacer más Tetrabric? No, el cartón que se recupera de baja calidad. Y digo, ¿para qué? Si dice, para hacer hueveras. Y digo yo, ¿cuántas hueveras vamos a hacer en España? Con todo el Tetrabric, que hasta el vino Peleón ya va en Tetrabric, y el agua. Es increíble. Bueno, y en la masa del polietileno de plástico y el aluminio es inseparable. Por lo menos no en España. Porque había una factoría aquí en Cataluña, se cerró porque no era rentable, y por el momento eso no se separa. Y ya sea se entierra donde la basura se entierra o se quema donde la basura se quema. Le dices, tú no puedes seguir vendiéndome que eso es sostenible. Eso es insostenible. Totalmente. Búscame cualquier alternativa de vidrio, que yo pueda ir con la botella 30 veces hasta que ya pierde el brillo. Yo recuerdo las botellas de leche. Las botellas de leche que teníamos perdían el brillo y tenían 2000 usos. Bueno. Es verdad. Y lo que tú comentabas de las incineradoras, que ahora estaba buscando, que habíais encontrado incluso en el tejido de mujeres con cáncer de mama, sí, residuos de retardadores de llama, de todo.
de todo. Mira, hubo un cambio muy interesante en torno a los años 2000, 2015, 2010, que fue yo lo llamo la vulgarización de los sistemas de análisis y de las grandes máquinas para analizar. Llamamos cromatógrafos, ¿no? Cromatógrafos de precios astronómicos, inalcanzables. La crisis gorda rebajó los precios hasta de los instrumentos científicos y empezaron a estar a precios asequibles, de tal manera que hospitales comarcales y hospitales provinciales de primer orden pues tienen sus posibilidades de hacer esas determinaciones. Ya lo hacían los agricultores para los tomates que se exportaban, pero no llegaba a las muestras humanas. Y en cuanto hemos tenido en toda la península ibérica la posibilidad de hacer esos análisis, pues nos hemos dado cuenta que todos tenemos de todo. Ese es el gran mensaje. Todos estamos expuestos a todo. Yo recuerdo que cuando publicamos las primeras listas de lo que tenían las mujeres granadinas en el tejido adiposo mamario, parecía una exageración, y afortunadamente un grupo de ministros de la Unión Europea, en donde estaba en aquel momento Cristina Narbona, 27 ministros, se sacaron sangre y una ONG le hizo un análisis de residuos de compuestos químicos en la sangre de los ministros. Y afortunadamente los ministros de Europa tenían lo mismo que las mujeres de Granada. PCBs, DDT, lindano, hexaclorobenceno, hexaclorohexano, perfluorados, polibromados, todos. La piel de gallina. Todos tenían de todo. Unos con 40 residuos, otros con 37, pero todos de todo. Y lo que en ese momento querían Narbona y querían nosotros demostrar era que la impregnación, la contaminación, la exposición ya ha ocurrido. Vosotros en Barcelona tenéis los antecedentes de haber hecho el primer estudio poblacional representativo, varones y mujeres de todas las edades, de exposición química. Y ahora se acaba de sacar la tercera de las series. Y la buena noticia es que para los compuestos antiguos prohibidos los niveles están cayendo muy significativamente. En otras palabras, el hecho de prohibir es muy bueno. Claro. Si prohíbes, disminuyen los niveles. Hay buenos epidemiólogos en Barcelona que me lo dicen, Miquel Porta entre ellos, que dice, mira, el Estado cuando se lo toma en serio lo consigue. Si no, mira el ejemplo del plomo. El plomo era un problema importante por la exposición infantil en España. Se suprimieron las gasolinas con plomo y ha desaparecido el plomo. Todos pensando que si era la pintura de las paredes o los juguetes de los niños, y era la gasolina. Es decir, que las decisiones colegiadas, fuertes y de músculo que hace el Estado tienen unas consecuencias muy buenas, muy buenas. Yo tengo siempre un ejemplo que te va a gustar, que es tráfico, accidentes de tráfico. Ha salido los mozos, la Guardia Civil, la chancha y todo, a multarnos por arriba y por abajo. Y los accidentes de tráfico, afortunadamente en España, que eran una plaga, ya son algo muy controlable. Es que es así, es que es una realidad. Claro, las cosas se consiguen así. Pero tiene que ser el Estado, es decir, tú puedes poner de tu parte, pero tiene que ser una acción organizada y limitante de todo ese uso. Y con los compuestos químicos lo que hemos asistido, y respondo a tu pregunta, es a un cambio de esos compuestos. Una vez que se suprimieron los más tóxicos, los más persistentes, los antiguos que venían de una herencia de los años 60 y 70, el famoso DDT, ¿de acuerdo? Los bifenilos policlorados, las dioxinas, el lindano, todo eso ya es del olvido, los niveles están bajando, ahora lo que hay es compuestos mucho más ligeros, mucho más fácil de metabolizar, de fácil eliminación en la orina, pero en donde está tu dosis diaria. Y como tú sabes muy bien, cosmética y forma parte pues de esa dosis diaria compuestos químicos que no nos gustan nada. Es cierto que no son acumulables, pero al final te estás dosificando en un ritmo diario, ¿no? Claro, que se quedan ahí de alguna forma, claro. ¿no? Porque cada día los retroalimentas, ¿no? Claro, es decir, no, es como, yo se lo explico a los alumnos y es como cuando estás tomando la píldora anticonceptiva, todos los días te tomas tu dosis, no puedes fallar. Si fallas, pues puedes meter la pata, pero si estás en la secuencia, todos los días estás alimentando el sistema hormonal con una hormona sintética. Pues en el caso de las hormonas
pseudohormonas que estamos hablando, pues si todos los días utilizas el triclosan en tu pasta de dientes y la benzofenona en el filtro ultravioleta o los parabenos en el preservativo, el preservante de la contaminación bacteriana que lleva el gel, pues todos los días estás dosificado. Y lo peor de todo es que nos habían dicho durante años que la exposición no iba a ocurrir, porque era casi imposible que se absorbiera, porque los niveles eran bajos. Y como desgraciadamente, tú lo sabes, trabajamos en el medio sanitario, pues lo que medimos es en la orina de los niños, en la grasa de las madres o en la placenta de las que han dado a luz. Te tenía que enseñar los listados de compuestos químicos en la placenta. Y cuando tienes la idea de qué hay en la placenta humana, de contaminantes ambientales, ya no puedes sentarte con el político a ver cuánto de veneno es admisible. No, porque además ese niño ya nace con una carga. Cero. No negociamos, es cero. Podré negociar contigo cuánto de veneno es admisible en el aire de una fábrica, porque esos son los riesgos admitidos, pero no en la placenta. Ahora, en los últimos 6 meses hemos publicado 4 publicaciones en serie sobre contaminantes en la leche materna. Banco de leche de madres sanas, donantes, que donan leche para alimentar a otros hijos que tienen bajo peso y están en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Sí, esto también me dejó. Y entonces analizamos los compuestos perfluorados, analizamos los compuestos no persistentes, los metales en serie, ¿no? Y vemos los perfiles que hay. Y con una encuesta de preguntas a las madres sanas donantes, vemos cuáles son sus hábitos, como tú decías, qué comen, qué cosméticos se ponen, dónde viven, todo. E intentamos relacionar los niveles que aparecen de esos contaminantes y sus hábitos. Y lo único que queremos no es decirle a la gente que deje de dar la lactancia, sino que durante la lactancia no te pongas cosméticos de determinado tipo. Claro, pero es que esto no se lo dice nadie. Claro que no, porque dicen que es alarmista. Dicen que es alarmista. Consideran, y yo te lo digo a ti con muchísimo dolor, que la madre, peor todavía, que la mujer, no va a saber hacer frente a información y le vamos a perturbar. Pero ¿qué consideración estás teniendo? Ese conocimiento científico contrastado y, como yo digo, pagado por ti, porque esto se ha pagado con tus impuestos, que tú tienes derecho a conocer. ¿Que te va a disgustar? Sí, pero como todos los disgustos que te dan en la vida, tendrás que reponerte y solucionarlo. Y además yo creo que lo agradecería que me lo dijeran. Luego tú, lo que tú dices, ya puedes hacer lo que tú consideres que tienes que hacer, pero ya no eres un ignorante en ese sentido. Absolutamente. Tú puedes decidir, porque ahora la gente no puede decidir, no podemos decidir, porque te lo dan como una cosa hecha y es lo que tiene que ser. Y esto a mí me indigna. Tú sabes mucho, sobre todo porque entre los propios sanitarios hay un miedo enorme a comunicar. Porque a lo mejor también es, salirte un poco del tiesto a todo el mundo le da, pero ¿por qué miedo a comunicar si ya está hecho con los mejores criterios de calidad? Yo siempre he dicho, y mira que me ha gustado, que ¿por qué narices se está legislando en Dinamarca con datos producidos con los niños españoles? ¿Por qué la información que se ha generado en España está teniendo más impacto para legislar en países más avanzados como Dinamarca que en el propio país? Si tenemos nosotros una evidencia y unos estudios de más de 30 años con bisfenol A, ¿por qué decide Francia en el año 2014 prohibir los tickets de caja? Cuando esa exposición a bisfenol A la habíamos nosotros denunciado en España años antes. Pues en España se prohibieron los tickets de caja de bisfenol A en el 2020. El último día del límite que la Unión Europea le dijo que había que prohibirlos. 9 años después de Francia, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible? Y en Dinamarca se toman soluciones y medidas con información producida por ellos y producida por nosotros porque hay una mayor sensibilidad. Entonces, creo que el conocimiento, como tú has dicho muy bien, te puede resultar desagradable y tendrás que asimilarlo.
pero es un derecho. Es un derecho fundamental, pienso yo, además. Tú tienes que saber que hay determinados cosméticos que están en la mama, pues porque se absorben por la piel. Y si eres donante, yo digo siempre, amor, si tú tienes tu niño de 2 años que es un sinvergüenza de grande, de guapo y de lo que come, y tienes la amabilidad de durante no más de 3 semanas guardar todos los días un poquito de leche de tu mama que te ha sobrado en el frigorífico por capas, congelada, y la llevas al banco de leche, y el banco de leche se esteriliza, se prepara, se numera para alimentar a un niño que pesa menos de 1,5 kilos y que le dan la gotita de leche porque es el mejor alimento y su madre no tiene. Dice, es que es un acto de generosidad total. Tío, dale la de mejor calidad, ya que has procurado que no tenga hepatitis, que no tenga ninguna infección, porque los malos, ¿sabes? De los malos de la película son los gérmenes. También da unas recomendaciones sencillas en torno a cosméticos, a alimentación, a exposiciones a plástico durante esos días o esas semanas que tú eres donante. Si la has aprendido y lo estás haciendo por el pobre niño de 1,5 kilos, pues también se beneficia el tuyo. Hombre, claro, y la mujer también, la persona que está dando de mamar, claro. es que es un beneficio en cadena. Y además, en las unidades estas de neonatos, sí, con bajo peso, también en el libro hablas de que hay presencia de bisfenol A, que hay muchos... Todo, ya está hecho todo y publicado. Pues estas criaturas... El libro es del 19 y desde entonces hasta ahora han salido otras 5 publicaciones. Primero analizamos todo el material, 64 ítems de plástico del hospital, el mejor, el más caro, el de un solo uso, y analizamos la presencia de parabenos y de bisfenol A. Después, los pediatras tuvieron la amabilidad, enfermería, de recoger en un algodoncito la orina de los niños. Imagínate, niños de 1,5 kilos, que no tienen ni pañales. La orina 3 veces durante los 3-4 semanas que están, o los 2 meses que están dentro de la incubadora. Y hemos medido los contaminantes en la orina. Y entonces a la comunidad científica internacional le preguntamos, a ver, esto es un problema serio. Plástico en los hospitales es un problema muy serio. Habéis solucionado un problema enorme, que era el de la contaminación bacteriana, porque son plásticos de un solo uso, pero ahora hay que ir al tema de la calidad. Tienes que buscar monómeros para ese polímero que no sean tóxicos. Fíjate, te voy a contar una cosa. Estamos hablando mucho de bisfenol A. A finales de noviembre, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, la famosa EFSA, decide bajar la cantidad máxima que puede tomar un ciudadano europeo de bisfenol A en sus alimentos en 100.000 veces. Disminuir en 100.000 veces. No hay antecedentes de esa decisión. Pasar de 10 microgramos por kilo de peso y día, si pesas 60 kilos, 600 microgramos por kilo de peso por día, a 0,04 nanogramos, 100.000 veces menos. El martes de esta semana que viene se decide, porque está el periodo de alegaciones. Es una decisión valiente, única, que no se ha hecho todavía en Estados Unidos, de decidir no quiero más plástico estrogénico en los envases alimentarios. El 30 de junio del 2011 habían prohibido los biberones de policarbonato, pero demasiado tarde, porque ellos nacieron antes. Fue el 2011. Y tú, que has estado hirviendo biberones porque no te fiabas de los métodos químicos y hervías los biberones, ahora te das cuenta que aquel polvo blanco que tenía la olla no era cal, era bisfenol A. Y ya el 30 de junio radicalmente dice Europa, no podemos seguir consintiendo, pero peor de todo, Pepa, a pesar de que no haya pasado nada. ¿Cómo sabes que no ha pasado nada? ¿Cuánto de esos biberones va a influir, te lo digo muy seriamente, en la fertilidad de esos individuos cuando sean adultos? Si esa es la hipótesis de trabajo. Bueno, 30 de junio. Poco después se regula el recubrimiento interior de las latas de conserva para alimentos infantiles. En el 2008, en el 2011, en el 2014 y en el 2018. Hasta que definitivamente en el 2022 dicen 0. No para infantiles, sino para todos.
¿Tú sabes lo que es que regulen el recubrimiento interior de las latas de conserva, ¿no? Que tiene resina epoxi, que son bisfenol A, y que para los alimentos infantiles, y que nosotros tengamos que ir a Bruselas a decirle al político, a ver, déjame que te cuente, no te enfades, hay adultos que tienen niños dentro. ¡Oh! ¿Cómo es posible? No se les había ocurrido. No se les había ocurrido. A los reguladores no se les había ocurrido que existe la mitad de la población no es hombre. Te lo digo otra vez. En el año 2000 descubren que la mitad de la población no es hombre, son mujeres. Y ahora se dan cuenta de que hay adultos que tienen niños. Tío, si estás regulando y sabes que el bisfenol A en la comida infantil no es admisible porque tiene un efecto estrogénico, ¿qué me dices de las madres o de las mujeres en edad de procrear expuestas a bisfenol A? ¿Qué me dices de los cientos de miles de cajeras jóvenes trabajando en supermercados y manejando kilómetros de papel térmico en bisfenol A y con la exposición probada por vía inhalatoria y digestiva? No puedes seguir jugando con el fuego, porque esas mujeres, y no te digo los varones, te digo esas mujeres porque si tienes 25 años y tienes una alta probabilidad de tener una familia y de tener un embarazo, tú no quieres estar expuesto a bisfenol A. Bueno, no te puedes imaginar, es una situación muy complicada y que para nosotros se está resolviendo de forma demasiado lenta. Claro. Bueno, en resumen, porque esta charla nos daría para 3 horas, podemos dejarla aquí. Ciérrala tú como... Pues mira, quizás el punto más importante que hemos hecho es el riesgo de exposición materno-infantil. No es un capricho. Probablemente las consecuencias de las exposiciones tempranas son serias, se presentan de forma tardía, sin una evidencia inmediata y se van a manifestar después en el individuo adulto, y creemos que es donde más hay que aplicar el sentido común y la precaución, que es limitando esas exposiciones. Y además no es difícil, muchas veces son decisiones propias de las propias madres o del propio hogar, y otras veces nos interesaría que las decisiones fueran colegiadas y que fueran europeas o de la administración, porque como hemos dicho antes, son muy eficaces, ¿no? Claro, son las más eficaces si uno prohíbe algo, definitivamente. Pero yo no lo veo en plan negativo, veo que es un conocimiento muy interesante, hay muchas ventajas de muchos de estos productos, pero se puede hacer algo con conocimiento y con paciencia. Yo creo que sí, el conocimiento es la base de muchas cosas. Así es. Te agradezco muchísimo. Quedaremos otro día que vengas a Barcelona, si te apetece. Esto va a ser trimestral. Y ese día a ver si lo hacemos cenando, porque como si volvemos a quedar a esta hora tenemos que cenar antes. Perfecto. ¿Vale? Pues muchas gracias, doctor Olea, y muchas gracias a todos por estar aquí. Y quedamos otro día con el doctor para que nos cuente muchas más cosas. Hasta la próxima. Muy bien, gracias.